Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. La oportunidad de dirigirnos a la población y bueno, contarles qué es lo que estamos haciendo ahora mismo en el marco de este estado de emergencia nacional. Mira, Diana Verónica, antes de ir al aire, Luis Alonso nos dijo, está tomando cafecito en una taza de Protección Civil. Yo no sé qué mágico tiene esa taza, porque Luis Alonso viene dando virote desde como a las 4:30 de la mañana con Marisol Dorado. Virote desde la semana pasada, creo yo. Y Luis Alonso, lo que sí quería agregar antes de comenzar con toda la información que usted nos va a compartir es que estamos transmitiendo desde casa, haciendo este programa, transmitiendo desde casa los que podemos, tomando la indicación del presidente de la República que decía que se debía trabajar, pero que los que pudiesen hacer la opción desde un teletrabajo, pues que así lo hiciéramos. Y es así como decidimos con Tony, bueno, martes y miércoles vámonos vía Zoom, ¿verdad? Y vamos a evaluar de acuerdo a las condiciones y las informaciones que ustedes nos den, qué hacemos el día de mañana. Pero tratando de que no andemos mucho en la calle, pues estamos trabajando cada uno desde la casa. Excelente, Diana Verónica y Tony. Esa es la actitud que debemos tomar todos, absolutamente todos, ante los escenarios de riesgos que ahora mismo está teniendo El Salvador. Vamos a seguir teniendo lluvias y en función de eso creo que justo esa es la forma en la que todos los salvadoreños y bueno, todas las personas que ahora vivimos en El Salvador, hay que recordar que muchas personas extranjeras han decidido hacer de El Salvador un lugar para vivir, un lugar para tener sus negocios y en ese sentido creo que es importante que todos los que estamos en este país tomemos esa actitud y decidamos protegernos. Eso debe ser ahora mismo la prioridad número uno, nuestra seguridad, la seguridad de nuestro entorno familiar, de nuestra vivienda, de nuestros niños, niñas, y con eso estoy seguro que no solamente vamos a hacer un gran aporte al sistema, a la respuesta que está dando el Sistema Nacional de Protección Civil, sino pues que no nos sumamos a las estadísticas, que es lo más importante. Luis Alonso, ayúdeme, bueno, tal vez otros están más enterados que yo, pero entre lo que ha dicho el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales en cuanto al fenómeno que nos incide, y en lo que uno lee por otras personas que están de alguna forma pues entusiastas de los temas meteorológicos, o sea, se nos han juntado varias distintas formaciones, ¿verdad? Que he escuchado que el ciclón, no sé qué, que el corredor, o sea, ¿qué es la mezcla de fenómenos que nos están afectando? Bueno, quiero comentarle que efectivamente es una mezcla de varias cosas, de varios, diría yo, condiciones meteorológicas. La que principalmente nos estuvo afectando o estuvo incidiendo en la cantidad de lluvia que tuvimos al menos desde el viernes, sábado, domingo, lunes y todavía hoy diría, es el hecho de que la zona de convergencia intertropical, que para que nuestros amables radioescuchas tengan una concepción muy clara de qué es esto, es un cúmulo de nubes que frecuentemente se mantiene entre Colombia y digamos Costa Rica, la mitad de Costa Rica o la zona este de Costa Rica. Ese cúmulo de nubes pasa permanentemente ahí. Ustedes habrán notado que de repente siempre llueve entre la frontera de Panamá con Costa Rica, siempre llueve en la zona del Darién, que ya es la frontera entre Panamá y Colombia. Esas se mantienen permanentemente ahí y tiene que ver justamente por la interacción, digamos, que hay entre el trópico, el polo norte y el polo sur. Más allá de todo eso, el hecho es que ese cúmulo de nubes no simplemente es una formación nubosa permanente, sino que llueve constantemente. Por eso es que territorios como la zona del Darién, la selva de Colombia ya fronterizo con Panamá, son, digamos, zonas muy, pero muy ricas en cuanto a vegetación se refiere, por esa misma condición. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Cuál es? Porque digamos que son territorios que ya se adaptaron toda la vida
por siempre hemos tenido esa condición. ¿Cuándo es que eso incide de repente en El Salvador en aspectos negativos como los que hemos tenido? Cuando esta zona de convergencia intertropical sube a territorio nicaragüense, salvadoreño, incluso en algunos casos ha llegado, digamos, hasta la parte sureste de Honduras. Son territorios que, si bien es cierto, están, digamos, tienen cierta vegetación, no están tan adaptados para recibir toda esa cantidad de pluviometría que hemos tenido o cantidad de lluvia. El tema es que ese es una de las, digamos, de los fenómenos meteorológicos que ha estado incidiendo. Por otro lado, ahora mismo tenemos ya el ciclón número 1 que está específicamente en el Golfo de México, y eso es lo que está haciendo, como ya ha empezado a rotar. Ustedes saben que los meteoros que en algún momento llegan a adquirir la categoría de tormenta tropical o huracán tienen una rotación contraria a las agujas del reloj. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, ya la zona de convergencia intertropical estaba sobre Centroamérica, esa rotación inversa a las agujas del reloj lo que está haciendo es arrastrando toda la humedad del Pacífico hacia Centroamérica. Eso significa que por lo menos en la tarde de este día, mañana y al menos la mañana del viernes seguiríamos teniendo precipitaciones muy pero muy considerables. Y por supuesto hay un tercer elemento que se debería agregar a este fenómeno hidrometeorológico, que lo que ha hecho es dejar en Centroamérica un campo depresionario muy pero muy alto. ¿De dónde viene lo depresionario? Pues el punto es que baja la presión atmosférica. Usualmente se suelen tener como presiones de 1012, 1015, 1017 y hasta 1020 milibares. Eso lo que hace que de repente hayan lluvias intermitentes, una tormenta por aquí, una por allá, pero cuando ya bajan a la cantidad que ahora tenemos, que creo que el último informe decía que estábamos en 1008 milibares, eso es muy pero muy baja en cuanto a presión atmosférica se refiere, y eso lo que hace es que haya más concentración de nubes y por ende más precipitación. Básicamente esa es la condición que desde el día jueves o viernes de la semana pasada ha venido dejando días muy pero muy lluviosos. Les quiero comentar que entre la noche del domingo y la del lunes, es decir antier, hemos llegado a tener hasta 500 milímetros de lluvia. Ayer al mediodía el señor ministro de Medio Ambiente, en la conferencia con toda la Comisión Nacional de Protección Civil, informaba a la población que en algunos puntos como Apaneca, Huayúa, Nahuizalco, si mal no recuerdo, hemos llegado a tener 517 milímetros. Si de repente hacemos el análisis de cuánta es la pluviometría anual o el promedio anual de lluvias, que oscila entre los 2000 y 2200 milímetros, significa que ya en esa zona ya tenemos el 25% de la pluviometría anual. Esos son números muy pero muy importantes, porque si hacemos por otro lado el análisis de a dónde va a parar toda esa agua, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el suelo tiene cierta capacidad de absorción. De eso venimos de 7, 8 meses de no haber tenido, digamos, una precipitación considerable. El punto es que ahora mismo esa capacidad de absorción, dependiendo del tipo de suelo que hay en el territorio, en algunos casos tiende a ser más tolerante con la lluvia, en otros casos definitivamente se termina saturando muy rápido y lo demás que ya no puede absorber se convierte en escorrentía, que termina llegando a los afluentes del río Paz, del río Sensunapán, del río El Sunza, todos esos que ahora mismo han provocado inundaciones en la zona sur de Ahuachapán y de Sonsonate, ¿verdad? Digamos que esa es la lógica hidrometeorológica que está haciendo que pensemos al menos en 3 escenarios críticos. Inundaciones que se van a seguir dando en toda la costa salvadoreña, porque al final ese mismo fenómeno podríamos replicarlo en la cordillera del Bálsamo, es decir, donde están ahora los distritos de Jayaque, Talnique, Tepecoyo, Zacacoyo, Teotepeque, Chiltiupán, Comasagua.
Y lo mismo podríamos pensar de la cordillera o de la franja volcánica Berlín-Tecapa, donde está Mercedes Umaña, Berlín, Santiago de María, Ozatlán, Tecapán, hasta llegar a California y hasta Jucuapa. Toda esa cordillera, o mejor dicho, toda el agua que se precipite en esa cordillera, en algún momento a través de escorrentía se va a colectar en los afluentes del río Lempa, del río Jiboa, del río Grande de San Miguel, y si vamos más al oriente, el río Huascorán, que ya dio que hacer, como decía mi abuelo, ¿verdad? Ya dio que hacer en la zona de Barrancones, en La Unión. Así las condiciones, Tony y Diana Verónica. O sea, esa es la explicación en salvadoreño de lo que ha estado sucediendo. Exactamente. Y a eso, corríjame si no, porque toda esta escorrentía baja, ¿verdad? Va por los afluentes, como usted menciona, y luego irá a lagos y a la playa, al mar. Por supuesto. Y escuchaba también ayer al ministro de Medio Ambiente decir que la zona en donde más ha llovido es en la zona costera del país. O sea que, Exacto. además de que le llega la lluvia desde arriba, desde las montañas, ha llovido también en esas zonas. Definitivamente. Y hay algo que creo que es importante que nuestros amables radioescuchas sepan. Como la mayor parte de la lluvia se ha precipitado en los territorios costeros, eso lo que está provocando ya son inundaciones de planicie. Por eso es que si ustedes ahora mismo transitan entre el Puerto de la Libertad y San Luis Talpa, van a ver que ya sea en los territorios aledaños o en las mismas carreteras, en las zonas de vaguada o en las hondonadas, ya hay ciertos cúmulos de agua. Eso debería nosotros hacernos tomar dos decisiones. Número uno, conducir con mucha precaución. ¿Por qué? Se ha identificado que alguna parte de los accidentes o una buena parte de los accidentes que se han registrado ha sido porque el conductor, manejando a una velocidad no tan digamos, moderada, se encontró con un cúmulo de agua de esos, lo hizo perder el volante y terminó teniendo una colisión o un accidente. Entonces, son cosas que de repente no las valoramos, pero es importante que la población lo sepa y que tome que acate las recomendaciones que nosotros estamos dando. Por otro lado, toda esa precipitación que está llegando, ¿por qué nosotros hemos insistido que este no es momento para hacer actividades de playa o turismo de playa? El punto es que toda el agua que está entrando al mar a través de los deltas de los ríos, sobre todo los más caudalosos, estoy hablando del río Paz, estoy hablando de Jiboa, el Jute, Chilama, estoy hablando también del río Cepaquiapa en la zona de San Pedro Mazahuat, y así sucesivamente hasta llegar al oriente del país. Hay que recordar que no solamente se tornan oscuros porque llevan tierra, ¿verdad? O la escorrentía, que también ha provocado erosión, le agrega tierra a toda esa corriente. El punto es que también lleva escombros. Hay que recordar que hemos tenido vientos y en algún momento llegamos a tener vientos con ráfagas hasta de 60 kilómetros por hora. O sea, 5 más y ese viento habría 5 kilómetros más de velocidad y ese viento habría adquirido una categoría de tormenta tropical, ¿verdad? Porque esa, digamos, que es la diferencia entre una depresión, una tormenta y un huracán, la velocidad de los vientos. ¿Cuál es el punto? Que si tenemos vientos y hay, digamos, desramado de los árboles con la fuerza de los vientos, esos escombros van a parar a algún lado. Usualmente paran o van a parar o en las carreteras, en los caminos, en las calles o en los ríos. Esos escombros van a parar a la playa también, y entonces ahora no solamente tenemos corrientes de retorno que pueden ser muy pero muy fuertes y arrastrar a una persona, sino que a eso agreguémosle que hasta podría golpearla con algún escombro que ande flotando. Así es que, insisto, es momento de estar muy mesurados, es momento de estar acatando las recomendaciones. Hay un estado de emergencia nacional que va a durar 15 días a partir del día domingo, es decir, que hasta el próximo sábado o el próximo domingo deberíamos todos estar en situación
de emergencia nacional. Luis Alonso, bueno, eso es lo que está ocurriendo, es la explicación de Cien Salvadoreño del porqué de las lluvias. Ahora, preocupa que esto va a continuar. Ayer el ministro de Medio Ambiente decía que ya llovió lo que tenía que haber llovido durante junio. Exacto, Y exacto. lo que se espera es que el fin de semana haya otro fenómeno. Exacto, eso es básicamente, definitivamente. De hecho, si de repente empezamos a ver los análisis meteorológicos, y creo que me gustaría comentarles, creo que ya se los he contado, pero no está de más recordarlo, nosotros somos invitados a una reunión clínica que sostiene la Dirección de Observatorio de Amenazas todos los días. Que más que una reunión clínica, yo les digo que es un coloquio técnico en el que un hidrólogo, un meteorólogo, un vulcanólogo, un geólogo, y si se ocupa, como en este caso, un oceanógrafo, hacen el análisis correspondiente de la información científica que han logrado recabar, y a partir de ahí ellos elaboran los diferentes informes especiales, que ahora mismo creo que estamos en el 11 o el 12, que empezó desde el miércoles pasado, les cuento. Ese análisis, Diana Verónica y Tony, es el que a nosotros nos sirve como Dirección General de Protección Civil para activar el semáforo del sistema de alerta tempranas en El Salvador. Empezamos allá por el día miércoles con un aviso, subimos el día jueves a una advertencia, el día viernes ya fue necesario tener la alerta verde muy temprano, y a partir de un nuevo informe especial que salió entre las 5 y las 7 de la noche, no recuerdo, fue necesario ya por las 10, 11 declarar estado de alerta amarilla. ¿Cuál es el punto y por qué hago referencia a esto en función de lo que esperamos? Estos análisis lo que nos permiten a nosotros es hacer una proyección de cuáles son los probables efectos que podría dejarnos un evento como el que ahora está afectando al país. De hecho, el día domingo, ¿cuáles fueron las razones por las que el señor presidente solicitó el estado de emergencia nacional? Una de las responsabilidades que tiene la Dirección General de Protección Civil es elaborar la ponderación del riesgo. La ponderación del riesgo no es ni más ni menos que establecer una proyección que nos dice que si en 3 días yo he llegado a tener tantos fallecidos, tantos albergados, tantos territorios dañados, tantas viviendas dañadas, y si la condición o el informe técnico de medio ambiente nos dice que lo que ha sucedido en estos 3 días podría replicarse en los siguientes 10 días, pues obviamente hay que prestarle mucha atención. Digamos que la conclusión debería ser es que se van a necesitar recursos, y en función de eso se envía la ponderación del riesgo al señor presidente de la República, y es de ahí donde sale la solicitud del estado de emergencia nacional que ahora tenemos. El punto es que desde hoy hasta, digamos, el próximo fin de semana, lo que nos espera son lluvias. El día de hoy se espera un promedio de 100, 120 milímetros de lluvia, mañana también. Entonces creo que es importante que todos, absolutamente todos, número 1, estemos muy al tanto de la información que se está generando. Número 2, acatemos las recomendaciones. Número 3, si en algún momento, sobre todo las personas que viven en las inmediaciones de un talud o cerca de una quebrada o de un río, empiezan a ver algunos signos característicos, por sobre todo en los taludes, porque hay que denotar algo. Este es el momento en el que el escenario de riesgo se vuelve más complejo en 2 zonas muy pero muy puntuales: la costa salvadoreña, donde vamos a tener inundaciones, y las zonas de las cordilleras de todo el país, donde la probabilidad de tener movimientos de ladera, ya sea un derrumbe, un deslizamiento o un deslave, se incrementa mucho más. Hay ciertos signos que nosotros hemos venido diciendo a través de estos últimos días, o en los últimos días hemos venido recalcando algunos signos que son bien pero bien característicos. Si notamos que, por ejemplo, la escorrentía pasa de ser una escorrentía agua sumamente clara y se torna muy pero muy turbio y hasta lodo,
Eso hay que prestarle mucha atención. Si a eso se agrega, por ejemplo, que los árboles que siempre han tenido o han estado medianamente verticales, ahora empiezan a perder la verticalidad y se empiezan a tornar muy horizontales, eso significa que ese árbol está perdiendo la capacidad portante, que así se llama, es decir, está perdiendo la capacidad de asirse a la tierra o de agarrarse, si hablamos en buen salvadoreño, y en algún momento podría caer o derrapar. Otro signo muy importante que hay que valorar es que insisto, sobre todo aquellos que tenemos nuestra casa cerca de muros, taludes, paredes o bordos, como usualmente se dice en buen salvadoreño, si empezamos a ver que empiezan a caer pequeños cúmulos de tierra o a deslizarse o a derrumbarse y estos empiezan a crecer tanto en número como en cantidad de material, evacúe por favor, porque ese es un signo característico de que podríamos tener una situación muy crítica. Luis Alonso, Sí. ayer andaba un rumor, una especie que tiene que ver con, decían, posibles grietas en la cordillera del Bálsamo. Se hablaba de posibles evacuaciones en la colonia Pinares. Sí, sí. Me gustaría que aclarara esto, por favor, o sea, hasta dónde esto es cierto y pues, y qué acciones, en caso de ser verdad, qué acciones estarían tomando, porque pues para no andar repitiendo rumores. Claro, y yo creo que ese es lo que usted acaba de decir por último, Tony, es lo que realmente es un rumor. Yo creo que este es, en principio, antes de comentarle qué es lo que está pasando en la cordillera del Bálsamo, en principio creo que es importante decir que este no es momento para estar generando pánico, para estar generando rumores, que lejos de tranquilizar a las personas, pues se convierte en un problema más. La cordillera del Bálsamo, en su momento se le hicieron obras de mitigación que ahora mismo se han estado muy, pero muy al pendiente. Se ha estado monitoreando, incluso la alcaldía o mejor dicho, Santa Tecla, exactamente, La Libertad Sur ha estado haciendo, el mismo alcalde Flores ha estado en constante monitoreo de la zona. Lo que estamos teniendo son escorrentías que son muy pero muy normales, que están justamente yéndose por los sistemas de drenaje que en algún momento se hicieron. No está bien generarle pánico a las personas. Si en algún momento tanto la Dirección de Medio Ambiente como obviamente pues las autoridades del Ministerio de Obras Públicas denotan que hay algún riesgo, que no les quepa la menor duda que a través de fuentes oficiales vamos a hacer el comunicado y se van a tomar pues las decisiones necesarias a fin de salvaguardar la vida, pero ese no es el caso en este momento, Tony. Ok. Es que había un rumor, como decía Tony. En todo caso, Luis Alonso, para dar tranquilidad a la gente, ustedes son los que indican en qué momento hay que evacuar aquella zona que consideran vulnerable. Y me voy a referir, por ejemplo, a las evacuaciones que han pedido en la zona de la Nuevo Israel, la entrada de la colonia San Francisco, Sí. y entiendo que han habido otras también, en donde ya a las personas se les ha pedido que evacúen porque sí existe un peligro inminente. Efectivamente, ese ha sido, digamos, el ir y venir de estos días. Se han hecho evacuaciones. Si empezamos, por ejemplo, de occidente hasta oriente, dado que digamos que las primeras afectaciones en función de la cantidad de lluvia que se ha precipitado en la zona occidental y en la costa, empezaron a afectar San Juan del Chino, Bola de Monte, Garita Palmera. Estoy hablando del distrito de San Francisco Menéndez, ¿verdad? En la zona también de Metalillo, justamente son los lugares que empezaron a evacuarse. Sin embargo, hay otros lugares que ya se han evacuado, no necesariamente porque ahora tengan un riesgo crítico, sino porque lo que queremos es prever alguna situación. Estoy hablando,
por ejemplo, de la Nueva Israel, estoy hablando de la Nicaragua, de la colonia Nicaragua, la colonia Minerva, todas esas colonias que están justamente en la ribera de la quebrada, de alguna quebrada, a fin de prever también las crecidas repentinas. Hay que recordar que estas son conocidas como quebradas de invierno. ¿Por qué se le llaman así? Porque entre noviembre y abril, básicamente el caudal de estas quebradas llega casi a cero. Pero en invierno, a partir de todos los colectores que tienen, a partir de todos los afluentes, las correntillas, llegan a adquirir caudales muy, pero muy importantes. De hecho, si ustedes han podido observar, por ejemplo, en la colonia Málaga, hay momentos en los que hasta se cierra el paso, pero obviamente no es permanente. El caudal tiende a subir y de hecho tenemos ahí instalada una vara lignimétrica graduada y pintada con los colores del semáforo de alerta temprana que denotan que cuando esté en verde pues deberíamos concluir que no hay ningún riesgo crítico, pero si ya llegó amarillo, naranja o rojo, significa que incluso hasta podría estar a punto de un nuevo desborde como el que se ha tenido en otros años. Ese no es el caso ahora mismo, sin embargo se han hecho algunas evacuaciones preventivas. Estamos muy atentos del río Lempa, del río Grande de San Miguel. Hay que recordar que territorios como ahora Distrito de Jiquilisco, Puerto del Triunfo, San Dionisio, Puerto Parada, son territorios que siempre han sido inundables y obviamente cada vez que tenemos un evento de este tipo, la probabilidad de tener ese fenómeno se incrementa. Así es que, de hecho, el día lunes por la noche, ya casi medianoche, y la madrugada de ayer martes, ha sido necesario evacuar algunas personas de la zona de Tecoluca. No todas las que específicamente, no todas, pero sí estamos ya muy a la expectativa. Se ha dispuesto de todo un recurso mecánico para poder provocar que las evacuaciones sean lo más expeditas posible. Están involucradas todas las instituciones del sistema. Ayer, por ejemplo, hemos visto cómo, ayer y antier hemos visto cómo, por ejemplo, el mismo ministro de la Defensa han dado en lugares como Garita Palmera, en Aguachapán y otros, haciendo básicamente un barrido casa por casa, ¿verdad? Para que las personas que tienen que evacuar, que lo hagan. Asimismo se ha sumado la Policía Nacional Civil y instituciones de socorro. Puedo asegurarles que es un promedio, si no más, de 100,000 talentos humanos de diferentes instituciones. Solo la policía está haciendo un aporte. Ayer me decía el señor subdirector de área especializada de García Funes, un total de 22,600 talentos humanos que están empeñados en la emergencia. A eso se le suma todo el talento humano de bomberos, protección civil, el Ministerio de Salud, sin dejar de mencionar al Ministerio de Obras Públicas, que ha tenido mucho, pero mucho trabajo. Les cuento que ha sido un total de 331 vías obstruidas que han tenido que, obviamente, pues limpiarse a fin de restablecer la conectividad vial. Luis Alonso, otro rumor que incluso vi en redes sociales que la Dirección General de Aduanas, eso fue al menos hasta antes de ayer, Sí. pero ¿cuál ha sido, digamos, el tema de la circulación por los puntos fronterizos? Recordemos que ahí hay puentes también y ríos en algunos. ¿Cuál es la situación esta mañana? ¿Cómo no? Muy buena pregunta, don Tony. El rumor se generó porque el día domingo se cerró temporalmente el puente Arce, el que está justamente en la frontera de la Achadura. Estoy hablando de Aguachapán, ¿verdad? Digamos que esa es la carretera que empalma con la litoral nuestra. La situación es que tuvimos un aumento en el caudal en el río Paz, que básicamente llegó hasta el color rojo en la vara lignimétrica que está situada en uno de los, digamos, de los postes que sostienen el puente, o en uno de los muros que sostienen el puente. Y entonces, a fin de prever cualquier situación, se suspendió temporalmente el paso en el puente, no así el trabajo de aduana. No está cerrada ninguna frontera, no está cerrada ninguno de los dos aeropuertos, ni Ilopango ni Comalapa.
También aprovechando su pregunta, se corrió también el rumor de que había muerto ganado en una. Bueno, en principio quiero decirle que sí se murieron algunas reses, pero no del lado salvadoreño, sino que sucedió del lado hondureño y por cierto era ganado ilegal, ¿verdad? Se ha comprobado. Entonces, en el caso también de la carretera de Los Chorros, sabemos que las obras que se están haciendo ahí son muy, pero muy grandes y muy importantes. Pero hay un detalle que me gustaría hacer del conocimiento que también ya lo ha explicado el señor ministro de Obras Públicas el día de ayer y básicamente ha sido muy reiterativo en las reuniones que ha tenido la Comisión Nacional de Protección Civil, al menos los últimos 4 días, en el que él mismo dice lo que ahora mismo está permitiendo que el paso no se cierre en la zona de Los Chorros es que paralelo a las obras que se están ejecutando a fin de incrementar, digamos, o de construir el viaducto, también se han ido realizando obras de mitigación como estabilización de taludes, se han cortado algunos árboles que están en la corona de estos taludes y eso pues afortunadamente ha permitido que el paso no se cierre, hay paso continuo. En algunos casos, de repente, si la lluvia se pone muy, pero muy torrencial, podría ser que se restrinja un poco el paso de transporte de carga, pero no llegar al punto de restringirlo totalmente. Esa es básicamente la información en cuanto a aduanas, carreteras. Hay algo bien importante que me gustaría comentarles. Ustedes saben que en las inmediaciones del Cantón El Brazo, en el lugar conocido como La Canoa, sobre la carretera del litoral, ya casi llegando al Delirio, ahí hay una zona de vaguada en la que toda la vida se inunda, ¿verdad? Exacto, entonces este no es el caso ahora mismo, o sea, tuvo una pequeña inundación, ha sido pasajera, pero el paso también está totalmente fluido en esa zona de San Miguel. Hay algo que me gustaría decir, el Sistema Nacional de Protección Civil está dispuesto para todas las personas que viven en este país, pero obviamente quisiera pedirles y reiterarles que nos cuidemos, que no nos aventuremos a hacer ese tipo de acciones, en principio porque se ponen en riesgo ellos mismos y en segundo lugar porque también se ponen en riesgo a los rescatistas que tienen que ingresar a buscar a estas personas. Entonces, insisto, es parte de nuestro trabajo y lo hacemos con el mayor de los gustos. Es parte del mandato que tenemos del presidente Nayib Bukele, trabajar por la seguridad de las personas, pero también hay que recordar que cada vez que yo asumo un riesgo o me pongo en riesgo, no solamente soy yo, sino que en principio mi entorno familiar, vea usted el dolor que ahora mismo debe estarle causando a la familia de esta persona, y luego en tercer lugar, pues a todos aquellos que tienen que movilizarse para buscarme si yo tuviera un percance, ¿verdad? Luis Alonso. La verdad es que es un tema de sentido común, ¿verdad? Ahorita, o sea... Sí, la verdad que sí. Entiendo que la pesca artesanal y obviamente la diversión en el agua está prohibida. ¿Cuáles son las opciones para las personas que viven de la pesca, Luis Alonso? Muy buena pregunta, Diana Verónica. Le cuento que por eso es que cuando nosotros hablamos de gestión de la emergencia, no necesariamente nos estamos refiriendo a acciones eminentemente operativas que tienen que ver con búsqueda, rescate. Ahora mismo el país está gestionando la emergencia en función de 4 prioridades muy puntuales. La primera, obviamente, en función de rescate, búsqueda, evacuación, asegurar el bienestar de las personas, pues esa es una prioridad número 1. Prioridad número 2, una vez evacuadas las personas hay que pensar en habilitar en albergues, en darles las necesidades, en darles abrigo. Estamos hablando de asistencia humanitaria. La prioridad número 3, que ahora tiene que ver con el establecimiento de las necesidades. Es aquí donde se tiene que pensar en todos los señores o señoras también que se dedican a la pesca artesanal, al comercio de mariscos, porque básicamente todos estos días que no han podido ellos ingresar al mar, es como que no hayan trabajado, ¿verdad? Y siendo en alguna medida o en una buena parte un sector informal, pues obviamente si no trabaja el día a día no tiene capacidad adquisitiva en principio para alimento, o no gana, mejor dicho, ¿verdad? Entonces ya se está disponiendo
de recursos para poder proveerle asistencia humanitaria a estas personas, independientemente si son afectados o no de la tormenta. Hay que pensar que al final terminan siendo afectados indirectamente porque no pueden desarrollar sus actividades laborales, ¿verdad? Ya se está pensando en ellos, Diana Verónica, y la cuarta prioridad en la que ahora estamos enfocados es terminar la evaluación de daños en función también de los agricultores. Hay que pensar que algunos de ellos ya habían sembrado, en algunos lugares la planta ya tenía alrededor de 10, 15 centímetros. Con esta inundación lo que se provoca es que se pierda, básicamente se llena de hongos o hay arrastre. Entonces ya hay que ir pensando en una segunda siembra. Hay gusanos, salen gusanos Exactamente. también. Exactamente, entonces el agua básicamente daña estos cultivos. Ya el Ministerio de Agricultura, el día de ayer, el señor encargado de despacho del Ministerio de Agricultura denotaba, pues, o hacía notar que ya se están tomando las previsiones del caso para responderle a estas personas. Nos quedan 8 minutos de entrevista, Luis Alonso. La temática entonces de aquí al sábado, domingo va a ser la misma, Exactamente. aunque con menor intensidad de lo de las últimas horas o igualito. Bueno, podría variar un poco la intensidad, podría ser menos, pero en cuanto a la probabilidad de tener afectaciones hay que recordar algo. Si no ha hecho mucho sol, la evaporación no ha sido la suficiente como para decir que no podríamos seguir teniendo eventos. El punto es que si hacemos un breve recorrido, ¿verdad?, por el ciclo del agua, cuando tenemos evaporación, pues eso hace que el suelo nuevamente vuelva a adquirir la capacidad de absorción. Este no es el caso, porque hemos estado básicamente cubiertos por un campo nuboso en todo el territorio nacional. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo podrían ser 50, 60, 80 milímetros de lluvia, pero como el territorio sigue muy húmedo, exactamente, entonces la probabilidad de tener todos esos eventos que ya he mencionado sigue latente. En función de eso no está de más, pues, decirles a todos: cuidémonos, acatemos las recomendaciones, hagamos caso. Si se nos pide que evacuemos, hay que buscar un lugar seguro, no hay que arriesgarnos. A los que por A o B motivo, porque hay que recordar que ahora mismo pues ya todos volvimos a las actividades laborales, ¿verdad? Bueno, los que tuvieron asueto que dicha, ¿verdad? Los que no hemos parado, pues lo hacemos con mucho gusto. Este es nuestro trabajo y lo disfrutamos. Pero para todos los que ya les tocó que volver a su jornada laboral, por favor no abusen de la velocidad, no transiten o procuren no transitar en carreteras que tienen algún riesgo, sobre todo en cuanto a caída de árboles y en cuanto a desprendimiento de tierra se refiere. Ok, Luis Alonso, entiendo que hay evaluaciones todos los días, ya usted lo mencionaba, en varias horas del día, y muchos padres de familia y estudiantes están inquietos por el tema del regreso a clases. Sí, quiero comentarle que el día de ayer, en reunión de la Comisión Nacional de Protección Civil, el ministro de Educación estaba justamente haciendo ese análisis. Las clases están suspendidas hasta hoy. Estoy más que seguro que ahora mismo, en la reunión que se tiene este día con la comisión, inmediatamente después va a la conferencia, él hará el anuncio respectivo, pues si las clases siguen suspendidas o si hay alguna variante en cuanto a esta decisión, ¿verdad? Muy bien, hay que estar pendientes entonces. Por supuesto. Muy bien, compañeros, son las 8:55, tenemos que finalizar, Luis Alonso. Creería yo que hemos abordado los diferentes temas y nos queda claro, va a seguir lloviendo por lo menos hasta el fin de semana, en menor cantidad, pero como los suelos están saturados, las probabilidades, ¿verdad?, de derrumbes, de anegamientos, pues continúan siendo iguales. Definitivamente. Yo creo que quisiera reiterar en las recomendaciones: informémonos por fuentes oficiales a fin de que podamos tomar las mejores decisiones. A todos aquellos que pues infortunadamente les gusta estar creando contenido,
a fin de provocar sensacionalismo o a fin de generar temor innecesario, no lo hagan. Este es un momento de mantenerse o guardar la mesura, abonar al trabajo que se hace. Hay un dicho que debo aceptar que no es de El Salvador, sino que nació en la Coordinadora Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres de Guatemala, que es nuestra oficina homóloga, que es toda la que ve el tema de protección civil y emergencias en Guatemala, que ellos instituyeron hace algunos años. Decían ellos, con Red Somos Todo, y ahora pues ha gustado tanto que lo ha adoptado toda Centroamérica. Protección Civil Somos Todos. Hay que recordar que en principio Protección Civil se basa en 3 premisas, ¿verdad? Y la primera de ellas, ¿qué hace Luis Amaya para hacerse de un entorno seguro? ¿Qué estoy haciendo para no ponerme en riesgo? La segunda, ¿qué hace el ser humano para procurar un entorno seguro para su familia? Es decir, ¿qué estoy haciendo para no poner en riesgo a mis hijos, mis hijas? Hay que pensar en adultos mayores, personas viviendo con discapacidad. Y la tercera, ¿qué hacemos para sumarnos al esfuerzo colectivo para reducir el riesgo de desastre? Es aquí donde yo les pido a todos los que viven en este país que sumemos, que hagamos un esfuerzo por hacer un aporte, y en algunos casos ese aporte significa no generar más temor del que ya tienen las personas, no generar riesgos innecesarios y por supuesto no ponerse en riesgo también. Bueno, Luis Alonso, muchísimas gracias. A ustedes por la oportunidad. Un saludo para usted y para todo el ejército de personas, voluntarios, trabajadores, autoridades que están pues trabajando por el bien de todos nosotros. Sentido común y a hacer caso a las indicaciones. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarles y espero que todo vaya bien para ustedes también en sus respectivos lugares, ¿verdad? Un placer, saludos. Perfecto, cuánto gusto, buen día. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.